que Betsy Chávez, ex premier de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México a esperas del salvoconducto proveniente de Cancillería. Que parece que se le van a negar, ¿ah? Yo digo que implícitamente, subliminalmente le han negado al haber solicitado, al haber dicho que iban a enviar un informe a los países que conforman este convenio de asilo político. Para mí, yo digo que se lo han negado implícitamente. Yo concuerdo contigo. Sí. Yo concuerdo contigo. Si, a ver, dentro de todo, ¿quiénes son los líderes de Cancillería? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el líder del Ministerio de Relaciones Exteriores? Es el presidente. Si el presidente ya te está dando mensajes de vamos a entrar a la fuerza para recuperar a Betsy Chávez, o sea, tácitamente, no está todavía en un papel, pero tácitamente ya te están diciendo de que, oye, no te voy a dar el salvoconducto. Es más, voy a romper tratados internacionales, voy a meterme a territorio ajeno con tal de poder recuperarte y de detenerte. Así que, reitero, para mí, de una forma tácita, el presidente ya le ha dicho, no, tú no te vas. Claro, porque el razonamiento que ha estado durante este último mes era de que si es que le da el Poder Ejecutivo el salvoconducto a Betsy Chávez, entonces se está confirmando de que sí hay una persecución política. Si no le da, está violando el convenio de asilo político de Caracas en 1954. Entonces están en esa disputa. Sin embargo, la noticia que nace ahora es a través de una entrevista que ha tenido José Gerí con el diario El Comercio. Según el portal web de Infobae, se le consultó a José Gerí sobre el tema del salvoconducto de Betsy Chávez. Sin embargo, él contestó: hay un mandato judicial hoy día y soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito. Y si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se ingresará. Ciertamente preocupante, porque también existe convenio, por ejemplo, las convenciones de Viena de 1961 y 1963, que obligan a los estados a garantizar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y protección de sus intereses. Sin embargo, también se le consultó el día de ayer sobre la postura que tiene con respecto al pronunciamiento del salvoconducto a Betsy Chávez, pero esto es lo que le dijo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente José Gerí el día de ayer en una entrevista con Beto Ortiz. Chávez está asilada en la Embajada de México y usted y su gobierno se han mostrado firmes a la hora de abstenerse de conceder el salvoconducto. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno a partir de ahora? Bueno, vamos a mantener la misma postura, ¿no? No nos vamos a pronunciar. ¿Qué piensa de Betsy Chávez? Bueno, no puede negar su participación en el intento de golpe de Estado. No puede negar. En mayor, menor medida, ella participó. Claro. No puede decir, no supe nada. Todos lo sabemos, pero ella claro que lo niega. Es una verdad pública, pues no, tampoco nos quieran engañar. Pero la postura del gobierno ha sido clara. Tenemos compromisos internacionales tratados vigentes que no podemos desconocer siempre si queremos salir adelante como país, porque tenemos que vivir en armonía. Pero sí puedo demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente, porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal. Entonces, y ello también va de la mano de la injerencia del país que le otorga el asilo político. Entonces, 1 más 1 es 2. La presidenta Sheinbaum asegura, como su antecesor, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que aquí perseguimos a los enemigos políticos y que tanto Castillo como Chávez son perseguidos políticos. No, es parte de un correlato internacional. Es una pena que las relaciones con México se hayan estropeado así, ¿no? Claro, es una pena. Han lesionado nuestra buena armonía que teníamos años atrás. Pero bueno, son episodios que siempre pueden ser superados y nada dura para siempre, ¿no? Nunca llueve para siempre, en buena cuenta. Y habrá el momento en que podamos recomponer nuestras relaciones internacionales con sectores que nos han criticado por acciones o decisiones propias de nuestro país y que no tienen por qué intervenir como tal. Lamentablemente, los últimos gobernantes han sido muy permisivos con las posturas de otros países respecto a lo que pasa en nuestro país, y que al otorgar un asilo político tiene una lógica. Pues yo pienso así y te doy. Además, interviene de una u otra manera en asuntos propios de nuestro país y que son procedimentales, son legales. Puede no estar de acuerdo, perfecto, pero el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que no corresponda, porque hay un procedimiento de por medio. Betsy Chávez está asilada en la Embajada de México. Pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿con qué fin tú presentas esa propuesta a los países que integran esta convención? ¿Para que Betsy Chávez se quede
o para que Betsy Chávez se vaya? ¿Para que le des o no le des el salvoconducto? ¿Cuál es el fin por la cual el Ejecutivo le hace llegar este documento para observar, o para, como él lo dice, para desnaturalizar el término de perseguido político? Obviamente lo hace para que Betsy Chávez no se vaya. Claramente. Entonces, él mismo se debe dar cuenta que se lo está negando. Y estoy seguro que en ese documento, no lo dice, pero por ahí se debe estar incluyendo ya el antecedente de Nadine Heredia. Claro. Porque también tenemos el tema de perseguida política, le dieron asilo y terminó escapando a una sentencia condenatoria nacional. Hay semejanzas en cierta parte, hasta cierto punto, que ambos, bueno, en el caso de Nadine Heredia ya se fue con sentencia, tal vez no firme, pero en el caso de Betsy Chávez también juicio oral. Que está a puertas de cerrar. Está a puertas de cerrarse. Dicho sea de paso, el miércoles, ¿no? Este miércoles. 26, sí. Este miércoles se va a dictar sentencia a lo que es al expresidente Pedro Castillo y también al expresidente Martín Vizcarra. Al final lo vamos a comentar un poquito más. Pero entonces, esta es la disputa. Pero hay alguien que sí también se ha pronunciado con respecto a la respuesta que ha tenido José Gerí, y es el abogado Alejandro Salas, quien estuvo partícipe también el día de ayer en el programa El Valor de la Verdad, escuchando estas declaraciones del jefe de Estado. Ha mostrado cierta discrepancia que es importante también escucharlo y analizarlo y evidenciarlo para que todas las personas que están mirando esta transmisión, este programa, puedan dilucidar sus argumentos y así llegar a una conclusión. Así que le voy a solicitar allí a producción que nos vaya listando la respuesta que tuvo el abogado constitucionalista de Martín Vizcarra también. Mira, poco a poco, en lo que producción nos acomoda el video, poco a poco empiezo a hacer de la idea de que José Gerí me parece un buen orador. O sea, estoy escapando un poquito del tema, por supuesto, en lo que, repito, producción nos prepara el video, pero es de lo que bastante que estoy escuchando sus entrevistas, sus reportajes, sus comentarios, son la mayoría muy diplomáticos. No lo veo que responda de una forma emocional. Siento, no sé si es que está bien asesorado o es algo propio de él, pero se le nota bastante paciente, muy selectivo con sus respuestas. Por ejemplo, él no ha dicho directamente nos vamos a meter a la embajada, que es algo terrible, sobre todo si proviene de la boca de un presidente. Él ha dicho que vamos a respetar los tratados y que es necesario en un Estado democrático, pero ha buscado la salida del abogado, como a veces le decimos, que es buscarle el vacío a la norma. ¿Cuál es? Vamos a demorar la respuesta. Cosa que no es ilegal, es precisamente eso, es una especie de vacío. Pero al decirlo, con este solo comentario está señalando dos cosas. Uno, estamos respetando el tratado internacional, pero dos, estamos haciendo valer la voluntad popular, lo que la mayoría de las personas quiere, la resolución del Poder Judicial que tiene un mandato de captura. Así que siento yo que como orador encuentra buenas salidas bastante diplomáticas. Para algunos tal vez sea un tanto tibio porque quieren opiniones más críticas, más rígidas, más duras, pero desde mi perspectiva, en una sociedad donde no hay que pelearnos con todos, sino tratar de resolver los problemas, para mí está dando buenas respuestas. Sí, por otro lado que venimos también de tal vez mandatarios que no han tenido tan buena facilidad de comunicación. Claro. Ya pues, Dina Boluarte, Pedro Castillo. Dina Boluarte que no hablaba con la prensa. Literal, que pasó más de 200 días sin hablar con la prensa. Pedro Castillo que estaba en guerra con los medios de comunicación y que no quería decirles ni una palabra. Pedro Castillo que su mensaje más interesante terminó siendo delito. Bueno, sí, literal. Entonces, golpe de Estado. Entonces venimos fuertemente golpeados por el tema de la comunicación presidencial junto con para el público. Ni siquiera decir mala comunicación, falta de comunicación. Falta de comunicación. Bueno, ahí ya tenemos el video. A ver, vayamos entonces con las declaraciones de Alejandro Salas respecto a la respuesta que ha dado José Gerí de Betsy Chávez. Entonces, creo que eso es importante también, digamos, conocerlo. Ahora, comete un error, ¿no? Gravísimo, siendo presidente de la República. Guste o no guste, haya hecho, no esté involucrado, no. Yo creo que el Poder Judicial lo está viendo y va a dictaminar sentencia. Te habla de que Betsy Chávez tiene responsabilidad en el golpe de Estado, te dice. Y no se ha enterado que el colegiado que está viendo ese caso ha cogido otro tipo penal, se ha alejado de la fiscalía y ha puesto ya no rebelión, sino conspiración para la rebelión.
todavía ya no ha sido sentenciada y él ya le puso responsabilidad. Con eso México va a decir, sí, pues si un presidente ya la sentenció, ¿cómo van a decir que no hay persecución política en el Perú? O sea, creo que hasta poco criterio inclusive para poder pronunciarse respecto a algunos aspectos. Ahora, es un presidente, sí, endeble. Si a Martín Vizcarra mañana, pasado mañana, o cuando fuese, la próxima semana, de pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le restituye sus derechos políticos, Martín Vizcarra regresa al Congreso y él va a tener que salir. Entonces, él tiene que darse cuenta. ¿Eso podría pasar? Por supuesto que podría pasar. Estamos sometidos a la justicia internacional también. O sea, si Martín Vizcarra regresa al Congreso, él tendría que salir del Congreso y de Palacio. Pero por supuesto. ¿Qué pasaría entonces? Él es accesitario. Él es accesitario. O sea, es una Por figura eso, que está... ¿qué pasaría entonces? Tendría que salir, claro. Tendría que salir. ¿Y luego? Y luego se irá, pues, ¿no? Se irá, tendrá que irse. Entonces, es así. Y volver a buscar un congresista que sea accesitario y así sucesivamente. Y así. A ver, acá hay para agarrar dos puntos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el análisis y el razonamiento que hace con respecto a Betsy Chávez. De la interpretación de que, ok, Claudia Sheinbaum va a concretar su idea de decir sí es perseguida política porque ni siquiera el tribunal le ha dicho sí o ha dictado sentencia condenatoria y ya el presidente de la República, por así decirlo, está adelantando opinión. ¿Cómo ves este análisis? A ver, lo que yo quiero destacar acá es primero las palabras que ha utilizado. Porque el presidente, ¿qué es lo que dijo? El presidente dijo, bueno, todos sabemos que ha participado del autogolpe de Estado. Del golpe de Estado. Eso es lo que ha dicho. Sí. En mayor o menor medida, pero ha participado. Ahora, ¿cómo tomamos esas palabras? Lo que está haciendo el doctor Salas es agarrar esas palabras y decir, no, el presidente está diciendo que hay responsabilidad penal. Tal vez acá hay una enorme diferencia en cómo deseas analizarlo. Desde mi perspectiva, el decir que ha participado no genera en automático una atribución de responsabilidad penal. Pero sí le doy la razón en el aspecto en que tal vez le faltó decir, el Poder Judicial ya se encargará, el Poder Judicial está... Para cerrar la idea. Sí, como para... Ha participado, pero el Poder Judicial va a determinar si hay o no responsabilidad penal. Es cierto que eso pudo haber faltado. Eso sí le doy la razón. Pero sacar tecnicismos penales para alguien que no es abogado, por ejemplo, el detalle de la desvinculación, porque dijo, no, pero acá había un delito que es conspiración, pero ahora se han desvinculado y hay conspiración a la... Había un delito para rebelión y han sacado la desvinculación rebelión. Para rebelión. Conspiración a la rebelión, ahí está, si me estaba equivocando de términos. Y ese es un tecnicismo penal que comprendo que José Gerí y muchos ciudadanos no entiendan, claro. Pero precisamente por eso José Gerí no entró al tecnicismo penal. Dijo de una manera muy genérica. Ella ha participado. Todos lo sabemos, en mayor o menor medida, pero ha participado. Sí le faltó decir, Poder Judicial, tú te encargarás, tú juzgarás, tú determinarás, tú resolverás, etcétera, etcétera. Pero me gustó bastante la analogía que hace con Martín Vizcarra. Bueno, obviamente él trabaja dentro de la defensa constitucional del expresidente Martín Vizcarra y obviamente ahí hay que aprovechar siempre para hacer el cherry. ¿Por qué? Porque el doctor Salas ya ha venido a hablar con nosotros acerca de, entre muchos otros temas, la defensa constitucional que tiene el expresidente Vizcarra. Ha venido para nuestro programa, sino otro programa que también tengo el honor de dirigir, que es Ejeput Podcast. Y ahí hemos contado con la presencia del doctor Salas, quien nos ha estado relatando muchas cosas, ¿eh? Nos ha hablado de su experiencia como ministro y qué es lo que hace un ministro, por qué es importante, cómo puede afectar una política de Estado al gobierno y a la sociedad en general. Justo ahí tenemos un par de extractos del programa que ya se encuentra colgado, por supuesto, en nuestras redes, se encuentra colgado en nuestro canal de YouTube y en TikTok ya hay los cortos respectivos que solemos hacer, pero más allá de los cortos, como siempre, están invitados a ver el programa completo, porque información de calidad
de calidad. Siempre tratando de deslindarnos, por supuesto, del aspecto político, más que centrarnos en la defensa de Martín Vizcarra como abogado. ¿Qué es lo que han planteado? ¿Cómo funciona la Corte Interamericana? La Corte Interamericana puede hacer esas cosas, o sea, reitero, dejando de lado la política, centrarnos ya mucho más exclusivamente en un contenido jurídico y con información de calidad. Así que todos están invitados a ver el episodio de GPUT Podcast con el Dr. Salas. Ahora sí, para regresar al tema, estábamos hablando de la respuesta que tuvo Alejandro Salas a la respuesta que tuvo José Gerí con respecto a Betsy Chávez. Y se podría decir que es una guerra de interpretaciones, pues, ¿no? A lo que ha respondido, a lo que ha respondido Beto Ortiz. Él dice, de eso no cabe duda, también lo dijo, de eso no cabe duda que ha tenido responsabilidad dentro del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Y yo creo que José Gerí comparte esta idea, y yo sí voy a admitir, bueno, de mi lado, yo lo voy a interpretar, quiero decir, que ha querido decir que sí ha participado del autogolpe Ya de le Estado echó de la Pedro responsabilidad Castillo. penal. Y como decía, es una postura que ha tenido o que ha evidenciado el Congreso de la República o gran parte del Congreso de la República. Porque ya se ha visto en participaciones, por ejemplo, lo último, de Raúl Noblecilla dentro del Congreso, que vamos a revisar algunos clips más adelante al final del programa. Sí. Tiene momentazos. Sí, tiene muy buenos momentos que ha sacado el equipo de producción. Entonces, algunos congresistas dicen que sí ha participado, y lo que José Gerí también tiene ese chipcito de decir, tal vez, claro, él no es abogado, no, sí es abogado, sí, claro, pero no está tan inmiscuido en los temas penales. Entonces, yo sí digo, o quiero evidenciar que para mí él ha dicho o se ha referido de que Betsy Chávez sí va a ser condenada porque para él ha tenido participación en el golpe de Estado. Ahora, el otro punto, para cerrar ya este tema e ir con el último, fue lo de Martín Vizcarra y el accesitario. ¿Qué tan cierto es lo que ha dicho que, si en todo caso, en cualquier momento, si es que Martín Vizcarra, la CIDH, le levanta el tema de las inhabilitaciones, él pueda regresar al Congreso de la República? Y el efecto dominó que tendría esto es que José Gerí, al ser accesitario de Martín Vizcarra, se va para su casa y regresa Martín Vizcarra al Legislativo. Yo ahí creo que no regresaría. No de esa forma. ¿Por qué? No tan fácil. Porque, y alguna vez lo hemos conversado en analogía en relación a lo que ha ocurrido con Betsy Chávez y con Delia Espinosa. Perdón, que estoy hablando. Delia Espinosa con Benavides, con Patricia Benavides. ¿Por qué? Cuando sale Patricia Benavides y entra Delia Espinosa entra no como interina, a diferencia de Aladino, sino que entra como fiscal de la nación. Y ahora que entró José Gerí entró en una condición de interino, o sea, a la presidencia de la mesa directiva. La respuesta es no entró como interino, no tiene ese término dentro de su título, de su nombramiento, como para decir, elegimos a Vizcarra, pero como no está Vizcarra, entró José Gerí. No ha entrado de esa manera, la votación fue distinta. Así que desde mi perspectiva, no es correcto afirmar de que si Vizcarra retorna al Congreso, que bueno, es una posibilidad, por supuesto, no implica de que va a reemplazar a Gerí en la presidencia de la mesa directiva y luego en la presidencia de la República. No considero que sea así. ¿De que puede haber una lucha de poderes en esa línea? Sí, pero por ese detallito del interino, considero que no. Sería pero un escenario brutal dentro de la por política peruana. Por eso alguna vez mencionamos en el tema de Delia Espinosa que si Delia Espinosa hubiera entrado bajo el término de interina, hubiera sido mucho más fácil que ella salga y que Patricia Benavides retorne al cargo. Pero no entró como interina, claro, fue nombrada como tal, con un nuevo periodo, no en un reemplazo. Así que esas diferencias para mí son importantes. Claro. Importante verlo desde esa manera. Así que para esto es el fin de todos los extractos que producción nos prepara para todos ustedes, para todos nosotros. Es para evaluarlo, para ver desde el tema jurídico qué tan viable es o no, porque en el tema político, si bien es cierto, se puede ahondar en muchísimas cosas, ¿verdad? Que posiblemente o se puedan ver viables. Sin embargo, desde el tema jurídico no es tan fácil como que digamos.